Ok, bueno, vamos a recordar un poquito de lo que habíamos estado hablando o habíamos visto antes de salir de vacaciones. Uno era la ley de Coulomb, que es la que nos habla sobre la fuerza con la que se atraen o se repelen las cargas. Si unas cargas son las dos del mismo signo, van a experimentar, en este caso, más con más es una atracción, menos con menos, perdón, es una repulsión, menos con menos también, y si son diferentes, pues ya van a tener líneas de campo y todo que van a hacer que quieran estar juntas. Habíamos visto que esa ley, que se llama Coulomb, en honor al científico Coulomb, eh, tiene una constante, ¿ok? En el vacío hemos estado utilizando este valor, 9 por 10 a la 10 newton metro cúbico sobre Coulomb cuadrado, y en general podemos encontrar esta constante como constante de permitividad que está dada por 1 sobre 4 pi epsilon 0. Este epsilon 0 es el que cambia, el que está aquí, y eso va a depender de qué sustancia o de qué material estés hablando. Epsilon es diferente para el agua, para los metales, para diferentes tipos, ¿no? Entonces, permitividad, ¿ok? Esto debería sonarles a algo muy familiar para ustedes cuando quieren salir de party o hacer algo y su mamá les dice, o su papá, o su abuelita, o quien quiera que esté encargado de ustedes, no, no te permito salir, no te doy permiso para salir, o puedes pasar. Es un permiso que te están dando, bueno, pues esta es eso precisamente. Es una constante que determina el flujo de electrones. Puede o no pasar la electricidad a partir de en ese material, ¿ok? Entonces, esto nos llevaría a otra discusión que son los materiales aislantes y conductores. Como había en el calor, por ejemplo, excelentes conductores como el metal, que conduce muy bien el calor, o el plástico, que no es tan buen conductor. Aquí es lo mismo, es una mezcla de materiales lo que nos permite poder tener electricidad. El cobre es lo que se utiliza en los cables, es un excelente conductor, sin embargo el plástico no lo es, por eso los cables están recubiertos de plástico para no estarnos electrocutando todo el tiempo. Entonces, esta constante que aparece, que también la vimos en el campo eléctrico y en otras expresiones que aparecen en este episodio que estamos viendo, pues tiene que ver precisamente con la sustancia o el material. ¿Qué tan bueno o malo eres para poder permitir el flujo de corriente eléctrica? Entonces podríamos hablar que tenemos conductores, semiconductores, o sea, ni tan bueno ni tan malo, y lo que son los malos conductores de electricidad. Entonces, esto nos lleva al siguiente concepto, que es el de corriente eléctrica. Habíamos visto lo que es electrostática, es decir, cargas en reposo. Una vez que tú empiezas a tener un flujo de electrones, es decir, electrones corriendo a velocidades muy, muy altas, ¿ok? Es una corriente eléctrica. Y pues es una unidad de carga que recorre un material respecto al tiempo, ¿ok? Como la velocidad que nosotros avanzamos cierta distancia respecto al tiempo, pues aquí es cierta cantidad de electrones que recorren un material en cierta cantidad de tiempo. Y se debe al movimiento de los electrones en un material. Qué tan bueno sea el material para conducir, pues eso va a definir también tu corriente eléctrica. Su unidad es el ampere, el amperio, y se pone como una A mayúscula, es en honor también a un científico, y pues un coulomb por segundo es igual a un amperio. Entonces aquí tenemos algo muy curioso que pasa, que se utiliza mucho, y es si tú tienes una corriente eléctrica fluyendo en una toroide, se llama físicamente, matemáticamente, perdón, es como una donita, ¿ok? Está fluyendo, tú vas a poder generar un campo magnético perpendicular, es decir, a 90 grados de la dirección en la que esté fluyendo la corriente. Esto es muy utilizado en los generadores, ¿ok? Se llaman bobinas y son cables enredados así como en circunferencias, como en carretes, porque haciendo fluir una corriente eléctrica generas un campo eléctrico y así es como puedes crear generadores, entre otras cosas. La gente de electrónica debe estar más familiarizada con este concepto. Entonces, eh, debido a que la corriente eléctrica pues es un movimiento, podemos entonces generar este tipo de fenómenos que están relacionados, ¿no? La electricidad y el magnetismo.
Entonces, esto ya lo habíamos visto, solo para recordar rapidito, el campo eléctrico pues se genera en cualquier carga, ¿ok? Las cargas pueden ser positivas o negativas. Si tu carga es positiva, van a salir líneas de campo. Si tu carga es negativa, van a entrar las líneas de campo. Y si tienes una positiva y una negativa, pues vas a tener atracción. Mientras que si son del mismo signo, pues vas a tener repulsión, como lo que estamos viendo aquí. Entonces, habíamos visto que los campos eléctricos los medimos con fuerza, con Newton por unidad de carga. Y esta es la formulita con la que habíamos estado trabajando, ¿no? El campo eléctrico se genera por una carga. Aquí, en vez de poner K, ponemos 1 sobre 4 pi epsilon 0, pero es esta constante de Coulomb, que ya sabemos que en el vacío tiene el valor de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Entonces, recordemos que se trata de una cantidad vectorial. Luego de aquí podemos ver otra cosa muy interesante, seguramente lo han escuchado, la gente de electrónica, insisto, esto pues ya lo sabe. Tenemos dos tipos de corriente, corriente continua, corriente alterna. Y cuando vimos los videos de Edison contra Tesla, habíamos visto pues que uno se especializó y comercializó los generadores de corriente continua, este es Alva Edison, mientras que la corriente alterna fueron los generadores creados por Tesla y que finalmente son los que se utilizan para producir electricidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo medimos el voltaje respecto al tiempo. En la corriente continua, lo que tenemos, en la corriente continua lo que tenemos es que no hay nada de variación de voltaje respecto al tiempo. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de corriente alterna, podemos ver este patrón sinusoidal conforme pasa el tiempo. Es decir, a veces el voltaje es positivo, no me sale el cursor. A veces el voltaje es positivo y en otras es negativo, como lo pueden ver aquí. Una vez más, es una aplicación de un plano cartesiano. Tenemos dos ejes coordenados en donde se intersectan. Tenemos el origen, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, voltaje positivo, voltaje negativo, siguiendo un patrón sinusoidal. ¿Qué implica eso? Un cambio en la dirección de la corriente eléctrica, ¿ok? En el caso de la corriente continua, fluye siempre en la misma dirección, vamos a ver cómo. En el caso de la corriente alterna, fluye para un lado, luego para otro, para un lado, luego para otro, y es cuando vemos este cambio en el voltaje respecto al tiempo. Entonces vamos a ver aquí esta representación de lo que les estoy contando. Ahí tenemos el encendedor, que en ese momento cierras el circuito cuando lo aplastas y permites el movimiento de los electrones. Esos son los circuitos que nosotros tenemos en nuestras casas. Los otros es como una linterna de mano. Y aquí vemos el cambio de dirección en la corriente, es decir, alternan constantemente su dirección, por eso se llama corriente alterna y lo hacen a esta frecuencia. 60 repeticiones por segundo. Entonces vamos a hacer un pequeñitito paréntesis para ver a uno de los reyes de la electricidad. No es el único animal en el mundo que trabaja con electricidad para poder cazar y defenderse. Vamos a ver un poquito sobre la anguila eléctrica. Si te encuentras de frente con una, más te vale nadar en dirección contraria, pero ¿sabías cómo generan electricidad las anguilas eléctricas? La anguila es un animal prehistórico, casi ciego por completo, que habita en Sudamérica. Su característica principal es su capacidad para generar electricidad y dar descargas eléctricas para comunicarse. ¿Pero cómo lo hacen?
Pues generan la electricidad mediante tres órganos bioeléctricos que contienen más de 6.000 células llamadas electrocitos, que almacenan la electricidad como si fueran pequeñas baterías. Pueden descargarlas simultáneamente para alcanzar unos 600 voltios, una potencia suficiente para matar a una persona. Llegan a vivir hasta 15 años y alcanzan los 15 metros de longitud. Bien, entonces esto no lo vamos a saltar con aquello de la contingencia, no los vamos a saturar, pero también hay energía y es energía potencial, que es el producto de cargas, las distancias que las separan por esta constante de Coulomb. La potencia eléctrica es cuánta energía se gasta por segundo. Eso es muy importante cuando compran una bombilla eléctrica, ¿ok? No quieren que gaste muchísimo. Ahora con las bombillas ahorradoras y las LED se puede tener una iluminación muy buena con un bajo consumo o una baja potencia eléctrica de unos pocos watts por segundo o joules por segundo, mientras que antes necesitabas 100 watts por segundo para iluminar y ahora con menos de 20 watts iluminas igual. A eso se refiere la potencia eléctrica. ¿Okay? Vamos a saltarnos esto también. Y a esta es la parte que quería llegar, que nos va a conducir al último tema que estamos viendo ahora sí, que sería la fuerza electromotriz, ¿ok? Esto, no sé si alguna vez lo han escuchado hablar, insisto, electrónica seguramente sí, se le conoce como una FEM, es una fuerza que impulsa, por así decirlo, a los electrones y que originan corrientes eléctricas y otra ley que vamos a ver ahorita. Entonces, siempre que le esté suministrando corriente eléctrica, es una fuente de fuerza electromotriz. Para que esto suceda debe haber una diferencia de potencial entre los polos, ¿ok? Siempre vas a tener un polo positivo y otro negativo. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos enterado en la ley de Coulomb que si tú tienes cargas positivas y cargas negativas de diferentes signos, se van a atraer. Entonces, aprovechando esa atracción de las cargas con diferentes signos, por eso vas a tener polos positivos y polos negativos. Esto te va a permitir bombear o impulsar a las cargas a través de un circuito eléctrico cerrado. Entonces, en este caso tenemos una batería, como las baterías de los automóviles o las baterías que tenemos en los dispositivos eléctricos. Estas cuentan siempre con un positivo y un negativo. Entonces, aquí es donde vemos que va a empezar el flujo de corriente. ¿Okay? Aquí lo que pasa es que a las positivas les faltan, ¿ok? Faltan cargas positivas. Como faltan, aprovechan la atracción entre ellas y las negativas hacen que lleguen por atracción, por ley de Coulomb, ¿ok? Entonces, por eso es diferencia de potencial. Aquí tengo menos, aquí tengo más. Entonces, esto hace, y mediante la atracción de ellas, que empiecen a moverse los electrones por una atracción natural entre ellos, ¿ok? Y esto pues son los generadores de corriente alterna y los de corriente continua. Este es uno de corriente continua, este es uno de corriente alterna, ¿ok? Y aquí pues vemos que la alterna a veces va para un lado, a veces para otro, pero siempre es lo mismo, siempre hay una parte donde van a faltar electrones, ese es el cátodo, y el ánodo va a estar mandándole electrones por la atracción que siempre hay entre ellos. Esta diferencia de potencial o fuerza electromotriz también se conoce como voltaje, tensión o diferencia de potencial y genera las cargas eléctricas que son impulsadas a través de un circuito eléctrico cerrado en una fuente de suministro de energía eléctrica. Recuerden que lo que hace un interruptor es cerrar el circuito cuando tú lo aplastas, establece algo así como un puente y empiezan entonces a fluir las corrientes eléctricas. ¿Okay? Y cuanto mayor sea este impulso o diferencia de potencial, mayor va a ser el voltaje. Entonces, hay voltajes dependiendo de las regiones. Aquí trabajamos muy a gustito a 110 volts, pero hay lugares, ¿no? Como por ejemplo en el continente europeo, donde el voltaje es el doble, es de 220. Entonces, si tú vas a Europa, asegúrate de llevar aparatos que aguanten 220 o un transformador para no quemarlos. A mí ya me pasó. Hey. Entonces aquí es lo que tenemos, ¿no? Dependiendo de, también podemos ver que hay una variedad de baterías, hay unas de 9 volts, hay de más, hay de menos. Entonces va a depender de tu circuito, cuánto voltaje necesitas para funcionar. Entonces es una acumulación de iones negativos, conocidos como aniones. Hay un exceso de electrones en el polo negativo
y faltan en el polo positivo, ¿ok? Lo que les contaba, esta diferencia de que haya más electrones, más iones negativos en el negativo y le falte en el positivo es lo que va a producir la atracción que va a producir a final de cuentas una corriente eléctrica cuando tú cierras el circuito. ¿Okay? Entonces, ¿por qué el cobre es bueno? Bueno, aquí lo podemos ver, es un metal de transición, ¿ok? Entonces, ese metal de transición, los metales de transición se caracterizan porque les faltan electrones de valencia en el último orbital y eso los hace buenos conductores, siempre les está faltando algo, ¿no? Entonces, en un átomo de cobre, el catión, pues ahí le falta y ahí es donde va a empezar él a ser un buen conductor y a poder utilizarse para poder hacer estos circuitos eléctricos. Entonces, la diferencia de potencial, aquí tenemos otra forma de verla, ¿ok? En un circuito de corriente directa sería el de arriba, ¿ok? Este circuito de acá. Tenemos una batería de 1.5 volts y aquí está una vez más cómo de el negativo empiezan a salir los electrones y van viajando en esta dirección hasta entrar otra vez al positivo, pero ya la bombilla, el foquito, ya se alimentó de los electrones. Entonces aquí es muy importante, estamos muy acostumbrados a decir se fue la luz, ya apagué la luz, lo que realmente estamos pagando son electrones, ¿ok? Luego aquí viene una transformación, ¿ok? Que sería de energía eléctrica a energía térmica, que es lo que finalmente te saca luz, ¿ok? Entonces estamos pagando la factura de electrones, no de luz, precisamente. Luego tenemos aquí una gráfica, ¿no? De cómo variaría los voltajes en una corriente alterna y aquí tenemos una nueva cosita, insisto, los de electrónica están muy familiarizados con esto, un dispositivo que se llama resistencia y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta magnitud física. Este es un chiste bastante tonto, me lo voy a saltar. Y esto es lo último que vamos a ver, que es la ley de Ohm, ¿ok? No tengan miedo, lo único que vamos a utilizar después de toda esta verborrea, que vamos a utilizar en ejercicios, va a ser esta ley, ¿ok? La ley de Ohm nos da una relación entre la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. Aquí tenemos un circuito eléctrico extremadamente sencillo, perdón, que es el que estamos viendo ahorita, ¿ok? Estamos viendo que hay un flujo de corriente, ¿ok? Y esta corriente eléctrica se puede encontrar obstáculos, por así decirlo, que son las resistencias y son necesarias en circuitos eléctricos. Tienen a veces, muchas veces tienen un arreglo, una o varias resistencias, porque si le dejas ir todo el corriente que le estás metiendo, puedes freír el circuito. Entonces es muy útil también este tipo de dispositivos, ¿ok? Entonces, ¿cómo la podemos ver? Bueno, pues el voltaje es igual a la intensidad de corriente, la I, por la resistencia, ¿ok? Si hacemos un despejito. Y esto quiere decir que el voltaje, recuérdense que es aquello que impulsa a la corriente eléctrica, ¿ok? Es como alguien que te está empujando, como vemos ahí el monito, ¿no? Es como si alguien te diera una patada y ahí tienes algo que te está frenando, en vez de salir volando disparado, te evita salir volando disparado, se te reduce la velocidad a la que te estás moviendo, esa sería la resistencia, ¿ok? Entonces, eso, la resistencia afecta directamente a la velocidad o a la intensidad de corriente eléctrica, como podemos ver ahí. Y también lo podríamos visualizar de esta manera. Imagine, ¿cuántas cargas eléctricas por segundo están circulando en un circuito eléctrico? Bueno, pues un coulomb, solo para visualizarlo, es igual a 6.3 por 10 a la 18, ¿ok? Coulombs por segundo, eso significa, perdón, electrones por segundo, ¿ok? Son más de 6.300 billones de electrones fluyendo por un conductor. Por eso les decía que en vez de apagar la luz deberíamos decir voy a apagar los electrones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo podemos ver también? Bueno, pues podemos imaginar que tenemos, como vemos en esta ilustración, un contenedor, ¿ok? Con agua. Ese contenedor en su totalidad, ¿ok? Lleno por completo, sería el voltaje del que yo dispongo para poder producir un impulso eléctrico o una corriente eléctrica.
la manguera que sostiene el jardinero o quien sea que esté ahí, qué tan gruesa o sea, qué tan angosta o qué tan ancha sea, va a determinar el valor de la resistencia, ¿ok? Si yo tengo una manguera normalita, ¿ok? Como la que estamos acostumbrados, pues va a salir la corriente de agua con cierta intensidad para regar y todos felices, ¿ok? Esa sería la resistencia adecuada para el suministro de agua que yo tengo. Tenemos la misma imagen, la misma situación, un tanque lleno de agua, este sería el del lado derecho, y aquí lo que tenemos es una manguera mucho más ancha, ¿ok? Con un diámetro mucho más grande, pero para el mismo voltaje o para la misma capacidad de agua y sale mucha más agua que antes, ¿ok? Antes salía menos agua porque la manguera es más delgadita y sale a una presión adecuada, y aquí tengo una manguera más ancha y está saliendo más agua, ¿ok? Ese es el papel de la resistencia, básicamente. La capacitancia no la vamos a saltar también. Entonces, lo que tenemos que recordar aquí es esta formulita: intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Vamos a trabajar con estos dos despejes, ¿ok? Si yo quiero calcular el voltaje, bueno, pues la resistencia está dividiendo. Si está dividiendo, al otro lado tiene que estar multiplicando. Eso ya lo habíamos analizado muchas veces. Y si por el contrario yo quiero calcular la resistencia, pues primero la tengo que sacar de la división, va a multiplicar a la intensidad de corriente, luego vamos a pasar dividiendo la intensidad de corriente. Recuerden, siempre analizamos la operación, cuál es la operación opuesta, y así seguimos hasta que completamos. Entonces vamos a trabajar con esta expresión, que es la ley de Ohm. No son tres, es una sola y el resto son despejes, ¿ok? Bueno, en un ratito les voy a pasar unos ejercicios. Esos ejercicios los van a realizar y luego yo les voy a pasar la respuesta para que ustedes puedan corregir y estar seguros de lo que están haciendo. Y este sería el último tema que vamos a ver. El examen lo van a realizar el día lunes, ¿ok? Y las demás cosas importantes, además de la fecha del examen, pues ya las comentaré propiamente en el grupo.